Hola, muy buenas. Vamos a ver ahora el tema 10 que trata del derecho procesal penal. Nos dice que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del órgano jurisdiccional y de las partes, fijando las normas a seguir a lo largo de todo el proceso penal. Como definición, el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Las fuentes del derecho procesal penal pueden ser escritas, directas, que son escritas, e indirectas, que las hay escritas y no escritas, ¿no? Fuentes directas, la Constitución y la ley, y fuentes indirectas, la costumbre y los principios generales del derecho, que son fuentes no escritas, y escritas la jurisprudencia, que como sabéis son sentencias reiteradas del Tribunal Supremo. Bien, la ley de enjuiciamiento criminal es muy antigua. Se publica en la Gaceta de Madrid, o sea, no había ni boletín oficial por aquel entonces, en 1882. Real Decreto de 1882. Consta de 7 libros, desarrollados en títulos y capítulos, y tiene casi 1000 artículos, 998 artículos, y una disposición final. Esta es la estructura que tiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, vamos a ver los principios del proceso penal. El primer principio es el principio de necesidad. Es decir, cuando se tiene constancia de un hecho típico, existe la necesidad de iniciar un proceso penal para su indagación y enjuiciamiento posterior. El principio de dualidad. Para que se inicie un proceso penal tiene que haber dos partes. Estarán contrapuestas, el que acusa y el acusado. El principio de contradicción o de audiencia, realmente este es el que regula el proceso, es el derecho de las partes a disponer de plenas facultades procesales, emplear todos los medios de prueba, etc. La inmutabilidad, la acción penal por delito o falta, no se extingue por la renuncia de una persona ofendida. Cuando tiene que actuar la ley, tiene que actuar de oficio. El principio de verdad material. El juez tiende a adecuar su juzgamiento con los hechos tal y como fueron o son. Principio de igualdad. Las dos partes tienen los mismos derechos y posibilidades, y cargas. Principio de oficialidad. El proceso penal depende de que el proceso jurisdiccional estime que existe un hecho que pueda ser constitutivo de delito. Se inicia siempre de oficio el proceso penal. Principio de legalidad. Es la sujeción estricta a las disposiciones de la ley vigente. Bueno, pues estos son los principios del proceso penal. En el desarrollo del tiempo podemos establecer 3 tipos de procesos penales. El sistema acusatorio, sistema inquisitorio y el sistema mixto, es el actual. El sistema acusatorio, pues es aquel en el que el proceso penal se pone en marcha solamente cuando el particular acusaba y la acusación determinaba el hecho que se imputaba y la persona a la que se acusaba. Es decir, el juez no podía ni investigar los hechos ni practicar prueba que no le hubiera sido solicitada por las partes. La sentencia tenía que ser congruente, no podía condenarse a persona distinta de la acusada por el particular, ni por hechos distintos, ni a pena diferente de la solicitada por el acusador. Como coletilla, dice, este sistema debió desaparecer cuando se llegó a la conclusión de que la persecución de los delitos no podía abandonarse en manos de los particulares, hubieran sido o no ofendidos por el delito, evidentemente.
sistema acusatorio. El sistema inquisitorio, pues es aquel en que la figura del acusador desaparece. La iniciativa la toma el juez. La iniciativa de la actividad corresponde al juez. Y el juez es el que determina el hecho que se imputa, la persona a la que se acusa, la investigación de los hechos y las pruebas a practicar. Este sistema pues tiene la carencia, la pega de que no se respetan los principios de dualidad de las partes, de contradicción e igualdad que hacen la esencia misma de la existencia del proceso penal. Y el sistema mixto actual, pues el sistema procesal penal, viene garantizado por la Constitución y recoge sus principios más esenciales de ahí. De ahí de la legalidad de la actuación de los órganos jurisdiccionales, porque se atienen a lo garantizado por la Constitución. Podemos decir que el sistema procesal penal actual es una mezcla del inquisitivo y del acusatorio. De ahí el nombre de mixto. Bien. La tipología de procesos penales. Bueno, esto es importante. Bueno, todo es importante porque nunca sabemos lo que hay en las preguntas de test. De derecho procesal penal suele caer bastante. Bien, la tipología de los procesos penales, pues, como vemos, podemos establecer 5 clases de tipos, 5 tipos de procesos penales. El proceso ordinario, que digamos es el más completo, es el ejemplo de lo que tiene que ser un proceso penal, y los demás que son peculiares, el proceso abreviado, procedimiento abreviado acelerado, procedimiento de jurado, procedimiento por faltas y procedimientos especiales. Bueno, vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar por el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario se pone en marcha cuando hay causa por delito que lleve aparejada pena de prisión superior a 9 años. Es decir, son delitos graves y siempre es ante un órgano colegiado, audiencia provincial, salvo casos especiales por aforamiento, como vimos en su día, pues por ser senador, por ser ministro, pues que se tiene que ver el juicio ante una sala del Tribunal Supremo, o si es diputado de una comunidad autónoma, pues ante el Tribunal Superior de Justicia, etc. Bien, el procedimiento ordinario tiene una fase de instrucción sumarial, una fase intermedia y el juicio oral, y por fin terminamos con la sentencia. Vamos a ver las fases del procedimiento ordinario. La fase de instrucción. La fase de instrucción la realiza el juez de instrucción. ¿Y qué es lo que prepara el juez de instrucción? Pues prepara un sumario. El sumario es el conjunto de aquellas actuaciones encaminadas a investigar los hechos delictivos y la posible responsabilidad de las personas que han intervenido en el mismo. Las actuaciones sumariales son secretas, excepto para las partes. ¿Y aquí qué es lo que se hace en este sumario? Pues la práctica de actos de investigación. Las primeras actuaciones del proceso penal, luego vamos a ver las primeras diligencias, ¿no? ¿Cuáles son las primeras diligencias? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un juez de instrucción cuando se le viene un caso encima, ¿no? Bien, pues la práctica de actos de investigación, que son las primeras actuaciones, una vez que esté incoado por el juez de instrucción. Incoado quiere decir iniciado. Una vez que inicia el procedimiento, pues esas prácticas están dirigidas a obtener elementos de juicio, es decir, las pruebas, para determinar si es posible imputar el hecho delictivo a una persona determinada y si cabe la posibilidad de proceder a su enjuiciamiento. Puede haber práctica de pruebas anticipadas, ¿no? Cuando es preciso que se practiquen, pero es preciso que se practiquen respetando las garantías de contradicción y defensa. Es decir, se tienen que practicar las pruebas igual a como se practicarían en el juicio, similar.
guardando todas las garantías. Y tiene también el juez de instrucción que asegurar las personas o las cosas. ¿Cómo? Pues mediante medidas cautelares a las personas, pues decretando la prisión provisional o la libertad provisional bajo fianza, etcétera, etcétera. Y medidas cautelares reales, que es el embargo preventivo de determinados bienes. Bien, pues luego veremos lo que son las primeras diligencias. Vamos, básicamente es esto. En primer lugar, el aseguramiento de las personas o las cosas. También aquí, dentro de las medidas cautelares personales, puede estar el dar protección a una determinada persona, ¿no? Primero es poner a salvo a las personas, ¿eh? Y preparar, guardar todas las pruebas, etcétera. Luego lo veremos en primeras diligencias. Vamos, básicamente es esto que vemos aquí. Esto es lo que hace el juez de instrucción en la primera fase de instrucción o sumarial, ¿no? Dice, tras el auto de procesamiento y una vez realizadas todas las diligencias averiguatorias, el juez de instrucción dictará auto de conclusión de sumario y remitirá el expediente a la audiencia provincial, que se encargará de enjuiciar los hechos. Es decir, el juez de instrucción lo prepara y se lo envía a la audiencia, todo el sumario. Bueno, pues llegamos a la fase intermedia. La fase intermedia se hace en el órgano judicial competente. Estamos hablando de la audiencia provincial, pero depende de lo que se esté juzgando y sobre todo depende a quién se esté juzgando. En condiciones normales, pues a la audiencia provincial. Y hemos dicho, repito, por delitos que lleven aparejada una pena de prisión superior a 9 años. Delitos graves. Por delitos graves se hace todo este procedimiento. Hemos dicho la fase de instrucción. Ahora la fase intermedia, ¿dónde? Pues en el tribunal. Un órgano colegiado. Normalmente será la audiencia provincial. Si es un diputado, si es un tal, pues será en el Tribunal Supremo. Bien, la fase intermedia, pues la finalidad de la fase intermedia es decidir si es posible iniciar el juicio a la vista de todo lo actuado en la fase de instrucción. Una buena instrucción pues facilita mucho un juicio en el tribunal, en el órgano judicial superior competente, ¿no? Y una mala instrucción pues estropea un juicio, evidentemente. Es decir, este órgano judicial decide si han de practicarse nuevas diligencias y si es necesario transformar el procedimiento en el adecuado a la materia o a la gravedad de la pena. Puede transformar el procedimiento cuando la gravedad de la pena es menor. Hemos dicho que el procedimiento ordinario se incoa cuando se prevé una pena superior a 9 años. Si se prevé una pena inferior o una falta, ya no tiene que juzgarlo el órgano competente o ya puede que no sea la audiencia provincial. Lo de la gravedad de la pena determina el juez o el órgano judicial que va a enjuiciar, que va a llevar el procedimiento. Bueno, pues en esta fase intermedia se determina, aparte de si se pueden practicar, si han de practicarse las diligencias, si corresponde a ellos realmente, ¿no? O hay que remitírselo a otro juzgado o a otro órgano judicial, o pueden determinar el sobreseimiento de la causa mediante un auto, o si procede efectivamente seguir para adelante y la apertura del juicio oral. Dice, este cumple todos los requisitos, la pena que se prevé es superior a 9 años, por lo tanto procede la apertura del juicio oral, que sería en condiciones normales pues lo más habitual. Bien, hemos dicho el sobreseimiento de la causa. Este órgano judicial, normalmente he dicho que sería la audiencia provincial, ¿no? Este sobreseimiento lo hace mediante un auto. Y, digamos, hay 2 clases o 4 clases de sobreseimiento. El sobreseimiento libre produce la terminación del proceso penal. Y el sobreseimiento provisional produce la suspensión temporal. Luego el sobreseimiento puede ser
Total o parcial. Total, pues afecta a todos los encausados y se archiva la causa y punto. O puede ser un sobreseimiento parcial, solo afecta a algunos encausados, pero se continúa la causa con los demás. Bien, y vamos a ver ahora la tercera fase del procedimiento ordinario, que es el juicio oral y la sentencia. Bien, aquí las garantías para el acusado, ¿no? El principio acusatorio, es decir, garantía de imparcialidad, se desarrolla ante un órgano distinto, como hemos visto, al que ha conocido de la fase de investigación y, por tanto, digamos, no está contaminado por toda la información que se haya podido recopilar en la investigación contra el acusado. Y se aplican también los principios de contradicción y de igualdad de armas, es decir, la contradicción, ambas partes tienen la posibilidad de intervenir en la práctica de la prueba para contradecir sus resultados y para proponer medios de prueba alternativos. Y el principio de igualdad, las partes, a diferencia de lo que ha sucedido en la fase de investigación, en la fase sumarial, comparecen en el juicio oral con igualdad de medios de defensa y de ataque. Se desarrolla también la oralidad, ¿no? Es decir, toda prueba se va a practicar de forma oral y se garantiza así, de forma oral, como ya veremos aquí, cuando se pueda, pues se garantiza una mayor espontaneidad y se ofrecen mayores elementos de juicio al tribunal. ¿Qué excepciones a esta oralidad? Pues la prueba documental, ¿no? Cuando los documentos son examinados directamente por el tribunal sin necesidad a que los tenga que leer, aunque esta prueba puede haberse sacado, pero ten en cuenta que, por ejemplo, hoy día los juicios, los procedimientos por temas económicos, imaginaos una empresa, en fin, temas complicados de contabilidad, ahí tienen miles y miles y miles de folios y de pruebas entonces, claro, esta prueba documental está ahí, pero son examinados por el tribunal, pero no se leen en el juicio. La prueba pericial, el informe pericial es un informe de un especialista en una rama determinada, en un asunto determinado. El informe pericial es escrito, aunque normalmente se llama al perito para que ratifique que ese informe lo ha hecho él y que eso es así. Es decir, el perito ratifica que el informe, esa prueba es oral. Y también las pruebas personales anticipadas, las declaraciones. Se leerá el acta en el que conste la declaración. Bueno, el principio de la inmediación, toda la prueba, excepto la que se practicó como anticipada, ha de practicarse en el tribunal que tiene que dictar sentencia y, por tanto, el que ha de valorarla. Y principio de publicidad, las actuaciones llevadas a cabo en el juicio oral son públicas como regla general. Bueno, pues estas son las garantías que tiene el acusado en el juicio oral. Seguimos. Llegamos a la sentencia. La sentencia es la resolución judicial que resuelve las cuestiones planteadas en el proceso penal. Y puede o incluye la responsabilidad civil, es decir, dicta la pena. En este caso estamos hablando de procedimiento ordinario, por lo tanto tiene que ser mayor de más una pena prevista de más de 9 años. Y también incluye la responsabilidad civil, es decir, estamos hablando de dinero, cuando hablamos de responsabilidad civil. ¿Cuándo dicta la sentencia? En el plazo de 3 días. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y no podrá ejecutarse la sentencia hasta ser firme. Esto es importante. Cuando digo algo es importante, es que se puede preguntar, es muy preguntable. En preguntas de test se pueden sacar muchas preguntas de algunas afirmaciones. Bien, pues como vemos aquí, ¿quién tiene las competencias en el procedimiento ordinario? Pues las competencias las tiene en la fase de instrucción el juez de instrucción y en la fase intermedia y en el juicio oral, en sentencia, la audiencia provincial. En el caso de aforamientos,
será competente el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, o delitos cuya competencia para el juicio oral se atribuya a la Audiencia Nacional o a los juzgados centrales de lo penal, en cuyo caso la instrucción corre a cargo de los juzgados centrales de instrucción. Estos ya son casos particulares que se dan, pero bueno, este es el procedimiento ordinario común, las tres fases que se dan en el procedimiento ordinario. Visto esto, vamos a ver ahora que los procedimientos abreviados, pues como su propio nombre indica, es el mismo procedimiento, pero acortando fases, acortando protocolos, acortando procedimientos. El procedimiento abreviado es el ámbito de aplicación es el enjuiciamiento de delitos cuya pena no supere, la pena prevista y se va a aplicar no supere los 9 años de privación de libertad. O se trate de una pena de otra naturaleza, cualquiera que sea, su duración o cuantía. Bien, ¿quién tiene en este procedimiento abreviado las competencias? Pues en la fase de instrucción, es decir, las diligencias previas las hace el juez de instrucción. O, como hemos dicho antes, puede darse el caso que sean los juzgados centrales de instrucción, en determinados casos. Bien, aquí en el procedimiento abreviado, lo que hace el Ministerio Fiscal es que impulsa y simplifica la tramitación. Es decir, no existe una fase intermedia propiamente dicha. La preparación del juicio oral se desarrolla ante el juez de instrucción. Y ahora, en la fase del juicio oral y la sentencia, pues se va a desarrollar en la audiencia provincial, o en su caso la audiencia nacional. En la audiencia provincial si la pena es entre 5 y 9 años, o más de 10 años si es de otra naturaleza. Otra naturaleza, pues multa, etc. Y se va a desarrollar en el juez de lo penal, los juzgados centrales de lo penal, si la pena es de menos de 5 años de privación de libertad o menos de 10 años si es de otra naturaleza. Como veis, dependiendo de la gravedad de la pena, va a acabar, empieza el procedimiento abreviado en el juez de instrucción y si es grave, digamos, más grave, entre 5 y 9 años va a la audiencia provincial y si es por debajo de 5 años va al juez de lo penal. Las causas que se siguen ante los restantes tribunales, como hemos visto antes, Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo, contra aforados, se acomodarán a los cauces del proceso abreviado cuando las penas previstas se incluyan dentro de las anteriores. Es decir, todo esto se aplica también a los aforados, solo que va, en vez de ir a la audiencia provincial o al juez de lo penal, dependiendo de la gravedad, pues siempre va al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo, al tribunal que corresponda. Bien, procedimiento abreviado acelerado. El procedimiento abreviado acelerado es lo que llama el juicio rápido. El juicio rápido tiene una corta instrucción y se pasa al enjuiciamiento de los hechos inmediatamente. Se puede aplicar en delitos cuya pena privativa de libertad no supere los 5 años. O los 10 años si es de distinta naturaleza. ¿Condiciones para que se pueda dar? Pues evidentemente, para que pueda darse un juicio rápido tienen que darse una serie de condiciones, es decir, que el procedimiento se inicie por atestado policial, que se haya imputado a una determinada persona y esta persona esté puesta a disposición judicial, que se trate de un delito flagrante y que la instrucción del mismo se presuma sencilla. Aunque no se dé la circunstancia anterior, que se trate de alguno de estos delitos, el robo, hurto, etcétera, 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 como lo que vemos aquí. Y como dice aquí, contra la salud pública o delitos de piratería, en este último caso sí se exige que sean flagrantes. Bien, estas son las condiciones que se deben dar para que se pueda proceder a un procedimiento abreviado acelerado o juicio rápido. Competencia, pues la fase de instrucción se hacen esas diligencias urgentes, la hace el juzgado de instrucción, que esté de guardia, y aquí no existe una fase intermedia, la preparación del juicio se desarrolla con el juez de instrucción de guardia. Y la fase de juicio oral y sentencia
pasa al juez de lo penal, salvo que el acusado preste conformidad, en cuyo caso dicta sentencia el propio juez de guardia. Vemos ahora por qué es un juicio rápido. El propio juez de guardia, si se dan estos casos y el acusado presta su conformidad a la sentencia, pues el propio juez de guardia dicta sentencia y no le pasa la pelota al juzgado de lo penal. Luego veremos todos los órganos judiciales donde entran, y luego los veremos todos. Y bien, pues es un paso de no hay que pasar los expedientes a otro juzgado. ¿Listo? Bueno, pues esto es el procedimiento abreviado acelerado. Luego hay un tipo de delitos donde entra a jugar el tribunal del jurado, el procedimiento del jurado, ¿no? Son un tipo de delitos, ¿no? Que la ley del jurado, ¿no? La ley 595, dice que puede conocer estos delitos el tribunal del jurado. Ámbito de aplicación. El jurado conoce de los delitos contenidos en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Como vemos, son los delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales. Y a partir de aquí, creo, si no me equivoco, que todos son delitos, la mayoría, ¿no? Delitos de funcionarios contra la administración pública, ¿no? Aquí infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc. O sea, son homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendio, y a partir de aquí son delitos de funcionarios, cargos, funcionarios, cargos públicos. Bueno, pues todo esto pasa al ámbito del tribunal del jurado. Como en todos los procedimientos, la fase de instrucción, en este caso la fase de instrucción y la fase que correspondería a la fase intermedia, la realiza el juez de instrucción. El juicio oral y la sentencia, pues el tribunal del jurado. Hay un magistrado presidente y es el que se encarga de redactar la sentencia. Y el jurado se constituye ordinariamente en el ámbito de la audiencia provincial. Dice, por razón de aforamientos puede constituirse en el Tribunal Superior de Justicia o en el Tribunal Supremo, nunca en la Audiencia Nacional. Es decir, lo normal es que el jurado se constituya en la Audiencia Provincial. Bien, aquí vemos aquí abajo el Tribunal del Jurado lo integra un magistrado y 9 jurados. Se necesitan 7 o más votos para una declaración de culpabilidad y se necesitan 5 o más votos para una declaración de inocencia. Bien, pues esto es importante. El Tribunal del Jurado lo integran un magistrado y 9 jurados. Bueno, vamos a ver el procedimiento por faltas. Pues el ámbito de aplicación es el enjuiciamiento de las faltas previstas en el Código Penal. Es un procedimiento oral en un solo acto, es decir, no se divide en fases, no es obligatorio asistir con abogado y procurador y se inicia habitualmente mediante denuncia, habitualmente. Competencia, pues como regla general, el juez de instrucción. Aquí se regulan dos modalidades de juicio de falta, pues los que se celebran inmediatamente, la modalidad ordinaria. ¿Cuándo es posible? Pues cuando es posible la celebración inmediata, pues cuando es posible. Aquí lo dice, cuando es posible la celebración inmediata. Tenemos al detenido allí o tenemos a los encausados allí, tenemos todas las pruebas, es muy común el juicio de falta que se suspendan por incomparecencia de alguien o falta, en fin, descontroles múltiples.
Bueno, pues la celebración inmediata será cuando sea posible y cuando se trate de faltas de violencia doméstica o contra el patrimonio. Y hay juicios de falta que son de celebración no inmediata, ¿no? Pues un juicio de falta cuya competencia no corresponda al juez de guardia, al juez de instrucción que esté de guardia, ¿no? Entonces remite las actuaciones a quien sea competente. Y los juicios de falta cuya celebración inmediata no sea posible. Bien, lo mismo, la sentencia se puede dar en el acto del juicio o como máximo en 3 días. Bueno, y ya llegamos a los procedimientos especiales, que son aquellos que se dirigen, pues, como su propio nombre indica, ¿no? O contra personas aforadas o que con inmunidad, bueno, y esto, los delitos contra el honor, vamos a meterlo también como procedimientos especiales. Bien, los delitos, las causas contra senadores y diputados, que sabéis que se tratan de personas aforadas, solo pueden ser investigadas por la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y necesita la autorización de las Cortes Generales para ser procesados. Cortes aquí debería ir en mayúscula porque son las Cortes Generales. Culpa mía. Para ser procesados. Esta autorización de las Cortes se llama, es el suplicatorio a las Cortes, ¿no? Donde se le pide procesar a alguno de sus miembros, salvo en delitos infraganti. También, además de senadores y diputados, sabéis que hay otras inmunidades y aforamiento del presidente del gobierno, los ministros, defensor del pueblo y los propios jueces y magistrados. Y bueno, en delitos contra el honor, que son la calumnia y la injuria. La calumnia es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad. Por ejemplo, llamar a alguien asesino. Asesino, le estás imputando un delito, que ha asesinado a alguien, es una calumnia. Y la injuria es una acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona. Injuria es un insulto. Un insulto o una frase, cualquier cosa que lesione la dignidad de otra persona, que la ponga a parir. Entre particulares es necesaria que se presente una querella por parte del agraviado, pero se castigan con más dureza los delitos de opinión, como calumniar o injuriar a cualquier miembro de la Casa Real, de las Cortes, del Gobierno, todo lo que son órganos jurisdiccionales, ¿no? Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, de una comunidad autónoma, etc. Se castigan también con la calumnia y la injuria a los ejércitos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, vamos a ver jurisdicción y competencia. Jurisdicción es la potestad que el Estado otorga a jueces y tribunales para cumplir con su deber de hacer justicia, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La jurisdicción es única y se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español. Hay una sola jurisdicción. Y la competencia es el conjunto de facultades y derechos de cada órgano jurisdiccional para conocer de determinados asuntos, con preferencia o exclusión de los demás. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Hay 3 clases de competencia: la objetiva, la territorial y la funcional. La objetiva delimita qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de un asunto concreto en función del delito. Hemos dicho, para penas superiores a 9 años, se celebrará un juicio ordinario y conocerá la audiencia provincial, ¿no? En función del delito, de la pena, hay un tipo de delito que los juzga el tribunal del jurado, en función del delito, en función de la pena y en función del responsable. Los diputados y senadores,
tienen que ser juzgados por el Tribunal Superior. Bien, esta es la competencia objetiva, dicha por el Tribunal Superior o Tribunal Supremo. Competencia territorial, pues, ¿qué juez es o tribunal es competente dentro de la misma categoría o clase? Pues la competencia territorial. Eso va a entender el juzgado de lo penal de Madrid o el juzgado de lo penal de Barcelona. Depende del territorio, depende de dónde se haya cometido el delito, de dónde sean las víctimas, etc. Y la competencia funcional determina qué órgano jurisdiccional es competente en cada fase o en cada acto del proceso penal. Hemos dicho que dependiendo pues de la... puede pasar del tribunal... puede pasar del juzgado de instrucción a la audiencia provincial, o puede pasar al Tribunal Supremo, o puede pasar, etc. Es competente, la funcional determina qué órgano jurisdiccional es competente en cada fase o acto. Bien, la competencia en delitos conexos son delitos sujetos a diversos jueces. ¿Por qué? Pues por la gravedad del delito, por el territorio donde se han cometido, porque son distintos tipos de delito, son delitos conexos. Y llegan denuncias, investigaciones policiales en varios sitios distintos. Entonces, bueno, pues para conocer las causas por delitos conexos, para que se vea todo en un solo proceso, los delitos que estén conexos. Cuidado, no se puede... un delito que se cometió en el tiempo 2 años antes no tiene nada que ver con un delito que cometí 2 años después, que era de otro tipo, se verán en 2 juicios distintos. Eso no tiene nada que ver. De hecho, hay muchos reos en la cárcel que están yendo todavía, tienen juicios atrasados por delitos cometidos. Bien, pues cuando se da este caso de delitos conexos, que no tienen nada que ver con lo que hemos dicho antes, los jueces tribunales competentes son, primero, el territorio en que se haya cometido el delito que esté señalada la pena mayor. Y segundo, el que primero comienza la causa, si la pena es la misma, el que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos le esté señalada igual pena. ¿Listo? Y en caso de duda, el que la audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo designen. Siempre se van a ver estos delitos donde haya cometido el delito, donde se haya iniciado la causa por el delito que tenga señalada la pena mayor. Bien, vamos a ver las jurisdicciones que existen, que son la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. La jurisdicción ordinaria se divide en 4 órdenes, órdenes o ramas. El orden jurisdiccional civil, que abarca pues todo el derecho civil, mercantil, etc. El orden jurisdiccional penal, causas por infracciones penales. El orden jurisdiccional contencioso administrativo, causas por la administración. Y el orden jurisdiccional social, que va del derecho laboral. Y la jurisdicción especial, pues es la jurisdicción militar, como sabéis. Lo vimos en la Constitución. La jurisdicción militar está reducida al ámbito castrense, estrictamente reducida al ámbito castrense. Y estaría también, se pondría en funcionamiento los supuestos de declaración del estado de sitio. Es la única jurisdicción especial que hay. Y bueno, estos son los 4 tipos, 4 órdenes que existen en el orden jurisdiccional del ordenamiento español. El civil, penal, contencioso administrativo y social. Quiero recordar que tengo por aquí, efectivamente, como veis aquí, la organización judicial. Esta es una diapositiva que he cogido de por ahí, por eso no se ve muy clara, pero me pareció muy buena, muy acertado insertarla para que veáis esta jurisdicción,
donde se ven los órganos. Civil entran en juego una serie de juzgados. Penal es lo más voluminoso. Contencioso administrativo, entran en juego todos estos juzgados y tribunales. Y social, los 4 órdenes. Bien, vamos a ver, y la división territorial en lo judicial. ¿Cómo se divide, cómo se reparte el territorio, los jueces, estos órganos jurisdiccionales? Pues se reparte, estas son las divisiones. El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre, el municipio. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, y puede coincidir con la demarcación provincial. Es decir, la siguiente es la provincia, o sea, un partido puede coincidir con una provincia, ¿no? La provincia se corresponde pues, con la demarcación administrativa del mismo nombre. Ya, tenemos el municipio y la provincia, y en medio el partido. Partido, no sé si habéis oído alguna vez, el partido judicial de Carmona, partido judicial de tal. El partido puede coincidir con uno o más municipios, o incluso puede coincidir con la provincia. Y el ámbito de la comunidad autónoma. Es el ámbito de los tribunales superiores de justicia. Bien, pues esta es la división territorial en lo judicial. Municipio, partido, provincia y la comunidad autónoma. Y luego ya el territorio nacional, evidentemente. Bien, vamos a ver los órganos jurisdiccionales. Hemos estado hablando de juzgado de instrucción, de juzgado, audiencias provinciales. Vamos a ver ahora estos órganos jurisdiccionales. Como hemos dicho antes, aquí teníamos la jurisdicción ordinaria dividida en los 4 órdenes jurisdiccionales, y si veis el orden jurisdiccional penal es el más voluminoso y abarca un mayor número de juzgados, atañe a un mayor número de juzgados, menores, vigilancia penitenciaria, de lo penal, de instrucción, la audiencia provincial, tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera. Abarca un mayor número de juzgados y tribunales que todos los otros 3 órdenes, es lo más voluminoso. Bien, vamos a empezar por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene 5 salas, ¿no? Civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. Su competencia es nacional y la competencia objetiva de la sala de lo penal, aquí hablamos de lo penal solamente, estamos diciendo que tiene 5 salas, pues cada sala tiene sus competencias. La sala de lo penal son los recursos de casación, revisión y otros, causas contra personas aforadas, como hemos visto, las causas según los estatutos de autonomía, porque hemos dicho, causas contra magistrados de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia. La Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional tenemos los juzgados centrales, Juzgado Central de Instrucción, Juzgado Central de lo Penal y Juzgado Central de Menores. Tiene 4 salas: apelaciones, penal, contencioso administrativo y social. Competencia territorial es nacional. ¿Qué delitos se juzgan en la Audiencia Nacional, en estos juzgados centrales? Pues los delitos contra la corona, delitos monetarios, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, monopolios, etc. Tráfico de drogas o estupefacientes por bandas organizadas. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, terrorismo y tratan también la extradición pasiva, es decir, cuando se pide a un delincuente y hay que hay que enviarlo al extranjero. Hay que extraditar a ese extranjero a un país que no lo haya reclamado. Ese procedimiento se lleva a la Audiencia Nacional y aquí se tramitan los recursos contra las sentencias del
los juzgados centrales de instrucción y los juzgados centrales de lo penal en las salas de la Audiencia Nacional. Tribunal Superior de Justicia, pues su competencia es la comunidad autónoma, ¿no? Tiene 3 salas, civil y penal, contencioso administrativo y social. Hay salas del Tribunal Superior de Justicia que tienen jurisdicción limitada solo a algunas provincias. Bien, ¿qué competencia tiene el Tribunal Superior de Justicia? Causas previstas en los estatutos de autonomía, causas contra jueces y fiscales de la comunidad autónoma, recursos de apelación contra resoluciones de la Audiencia Provincial y del Tribunal del Jurado, cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal, con sede en la comunidad autónoma y que no tengan otro órgano superior común. Bueno, y el siguiente órgano colegiado es la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial donde el Tribunal del Jurado opera este ámbito, ¿no? Trata de civil y penal. Su competencia territorial es la provincia, ¿no? Pero puede haber secciones en otras poblaciones de la provincia, ¿no? La Audiencia Provincial pues trata, la competencia es de los delitos de más de 5 años de prisión, los recursos de apelación que presentan los juzgados de instrucción penal de menores y las cuestiones de competencia entre juzgados de la provincia que no tengan otro órgano superior común. Bien, pues estos son los órganos colegiados: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, junto con los juzgados centrales de instrucción de lo penal y de menores, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y la Audiencia Provincial en la provincia. Como órganos unipersonales, la máxima autoridad, la autoridad, quien dirige el juzgado, pues es el juez, pues se llama unipersonal, una sola persona. Pues tenemos el juzgado de lo penal, abarca la competencia territorial, es la provincia. Y el juzgado de lo penal entiende de delitos de menos de 5 años de prisión o que tengan una pena de multa de menos de 10 años. Y puede entender de las faltas. Dice aquí la competencia objetiva, dice que la competencia territorial, el juzgado de lo penal es la provincia, pero en cada demarcación territorial puede haber uno o más juzgados. Puede que esté en Madrid, pues a lo mejor está el juzgado de lo penal 1, el juzgado de lo penal 2, el juzgado de lo penal 3 y el juzgado de lo penal, lo que sé. Ahora mismo no lo sé exactamente, pero vamos, dependiendo de la población, del movimiento que tenga, pues lógicamente en cada demarcación territorial puede haber uno o más juzgados. Y eso pasa para todos, para cualquier tipo de juzgado. Juzgado de vigilancia penitenciaria está en la provincia, la competencia es la provincia, y se encargan, su competencia es la ejecución de penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y el amparo de los derechos y beneficios de los internos. Juzgado de menores, delitos y faltas para los menores de edad, también su ámbito es provincial. Y ahora vamos a ver los juzgados de instrucción. Juzgados de instrucción, la parte de instrucción es porque es penal, el juzgado de primera instancia, civil, juzgado de instrucción penal. Es la competencia territorial del juzgado de instrucción es el partido. Y la competencia de un juzgado de instrucción es instruye las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a la audiencia provincial y a los juzgados de lo penal. Los juzgados de instrucción también conocerán el conocimiento y fallo en los juicios de faltas, salvo los de competencia de los juzgados de paz. Bueno, vamos a ver, esto luego habrá que matizarlo.
Los juzgados de instrucción entienden de los procedimientos de habeas corpus, que creo que tenemos, es un tema específico, si no me equivoco, el tema 12 lo veremos más detalladamente. Los juzgados de instrucción entienden pues la autorización para la entrada en los domicilios, es a los que la policía les pide autorización, y los juzgados de instrucción entienden de los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido y las cuestiones de competencia de los juzgados de paz. Los juzgados de paz han perdido protagonismo pues, a partir del año pasado, en el tema penal exclusivamente. Bueno, también tenemos los juzgados de violencia sobre la mujer, que su competencia territorial es el partido, pero también puede abarcar varios partidos. Y estos juzgados son competentes en los delitos contra la mujer, cónyuge, pareja o sus descendientes. Un juzgado específico de violencia sobre la mujer. Y los juzgados de paz tenían la competencia territorial el municipio. Los municipios que no tenían juzgado de instrucción, pues una persona que no pertenecía a la carrera judicial, una persona, antiguamente se decía una persona honrada o una persona de bien, algo así decía la legislación. Se le podía nombrar juez de paz. No era juez, no sé si era ni siquiera abogado, siquiera, no hacía falta. Y entendía pues de las faltas, de las pequeñas cosas, pues porque en el municipio no había juzgado de instrucción. Era la única manera de hacer un poquito de hacer llegar la justicia a zonas remotas. Entonces, pues la Ley Orgánica del 1/2015 se reforma el Código Penal y se modifica también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y dice, los procedimientos por delitos leves se atribuyen al juez de instrucción o al juez de violencia contra la mujer. Es decir, se le quita la competencia penal al juez de paz. El juez de paz queda solamente en competencia en temas en orden jurisdiccional civil. Tened cuidado con estas cosas porque si no se han actualizado los apuntes pueden llevar a error. Bien. Habíamos visto antes lo de las que eran las primeras diligencias que practica el juez de instrucción. Se consideran primeras diligencias estas 5 que vemos aquí. Lo señalo en una sola diapositiva en la página porque es muy fácil que se ponga una pregunta de test sobre las primeras diligencias. Vamos, por lógica podemos entender que la primera diligencia que toma el juez de instrucción, las primeras medidas que toma, pues es dar protección a los ofendidos o perjudicados y a sus familiares. Consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación, la identificación del delincuente y detener a los presuntos responsables del delito. Bueno, pues esta es la literalidad de las primeras diligencias, tal y como vienen especificadas en la legislación. Bien, vamos a ver qué es la acción penal. La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido en la ley. La acción penal es el punto de partida del proceso judicial. Es decir, la acción penal es pública, todos pueden ejercitarla. Y en cuanto a su inicio, pues hay 2 tipos. En cuanto a su inicio, hay 2 tipos de acción penal. La pública, es decir, la pública es el Ministerio Fiscal inicia la acción penal, aunque puede ser pública a instancia privada, y privada. Privada, pues se inicia la acción penal por denuncia o querella, solo en delitos contra la propiedad y el honor. Le dice, no pueden ejercitar la acción penal
Es decir, no podrán ejercitar la acción penal por delito o falta cometida contra... Podrán ejercitarla por delitos contra su persona y sus bienes, pero en principio no pueden ejercitar la acción penal, lógicamente, el que no goce de la plenitud de sus derechos civiles, el que hubiera sido condenado 2 veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosa, la denuncia falsa o querella calumniosa, y los jueces y magistrados pues, no pueden ejercitar la acción penal. Y entre sí no pueden ejercitar la acción penal entre sí, pues los cónyuges, a no ser por delito falta cometidos el uno contra el otro, claro, casos de violencia de género, etcétera, y por el delito de bigamia, ¿no? Salvo en casos de violencia de género. Y entre sí tampoco la pueden hacer ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o uterinos y afines entre sí. Aquí abajo tenemos la razón de ser de este precepto de que no puedan ejercitar la acción penal radica en evitar el efecto dramatizador que el enfrentamiento directo entre parientes, es decir, la acusación particular frente a la defensa, puede tener. Es decir, se puede denunciar al hermano, se puede denunciar al cónyuge por haber robado en el Corte Inglés, pero no se le puede acusar, no podemos formar parte de la acusación. Como dice aquí, es para evitar el efecto de tener sentado acusación y acusado frente a frente a familiares directos. ¿Listo? ¿Cuándo se extingue la acción penal? Pues la acción penal se extingue cuando fallece el imputado o fallece la víctima. Porque si fallece la víctima, de todas formas, para sus herederos subsiste la acción civil, piden responsabilidad civil. Se extingue la acción penal, pues si se ofrece la amnistía, y eso lo que antes era delito ya no es delito. Se extingue si se abandona la acusación y si vence los plazos máximos de duración del proceso o vence los plazos máximos de la suspensión. Se extingue pues, por prescripción y se extingue por desistimiento de la instancia privada, si es que de ella depende la acción pública. De todas formas, tiene que quedar claro que la acción por delito o falta que dé lugar a un procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Cuando el procedimiento es de oficio, no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. ¿Listo? Y vamos a ver, pues, diferencias entre la denuncia y la querella. La denuncia es la declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento del juez o la policía o el fiscal unos hechos que considera que pueden constituir un delito. Y la querella es una declaración por escrito para poner en conocimiento del juez unos hechos que cree delictivos, donde solicita la apertura de una causa criminal y donde el querellante puede intervenir como parte acusadora. En la denuncia no puede intervenir el denunciante como parte acusadora. En la denuncia se le suelta el documento, se le suelta a la policía y que ellos actúen, si corresponde. Y en la querella, pues, podemos intervenir como parte acusadora. Bien, ¿qué personas están capacitadas para hacer una denuncia? Pues el que presenciare la perpetración de cualquier delito estará obligado a decírselo al juez de instrucción, al fiscal o policía. El que presenciare la perpetración de cualquier delito está obligado. Y si no has presenciado la perpetración del delito, pues puedes presentar una denuncia porque te han robado el bolso, te han robado la cartera, o te han robado el coche, o lo que sea. Ya no estás obligado a presentarla, pero puedes presentar la denuncia. Sin embargo, el que presenciare la perpetración del delito está obligado. Bien, la querella. Pues la querella, persona capacitada, puede ser interpuesta por cualquier ciudadano español
independientemente de que haya sido o no ofendido por el delito. Y los extranjeros solo si son directamente ofendidos por el delito que están declarando. Bien, la forma en que se presentan, pues la denuncia puede realizarse por escrito o de palabra ante el funcionario correspondiente. El funcionario la pasará a un documento y debe ser firmada, lógicamente. Y la querella ha de formularse siempre por escrito. Es necesaria la intervención de abogado y procurador. Debe de dirigirla al juez, haciendo constar todos los datos necesarios, y también puede hacer constar las diligencias que deben practicarse para que se vea realmente ese delito, para obtener las pruebas, etc. Y también se necesita certificación que acredite acto de conciliación. Acto de conciliación se da cuando, por ejemplo, se querella, un famoso se querella con una revista del corazón. Antes de llegar al juicio, el famoso pues le pone una querella a la revista del corazón. Antes de presentarse ante el juez, necesita la revista y el famoso tienen que haberse visto en lo que llama el acto de conciliación, donde intentan conciliarse, intentan llegar al acuerdo, normalmente un acuerdo monetario, o no, de todas formas, con la certificación de por lo menos haberlo intentado, ese acto de conciliación, ya se va a plantar la querella ante el juez. Y ya podrá continuar la querella adelante. Pero primero necesita que se haya celebrado un acto de conciliación. Y también la querella requiere fianza. Salvo que tú seas el ofendido o familiar y estás exento de presentar la fianza. Bien, el inicio de la querella, es decir, para que se inicie el proceso, es necesario, en la querella es necesario que se presente la querella, si se tratan de delitos no perseguibles de oficio. Y con la denuncia, pues el procedimiento es el juez. Una vez presentada la denuncia, es el juez el que decide qué acciones se pueden realizar. Bien, cesa la querella en cualquier momento. El querellante puede desistir de la querella en cualquier momento. Sin embargo, la denuncia no puede cesar. La denuncia falsa es constituyente de un delito. La denuncia no cesa. Cesa, acaba cuando el juez dice que ha acabado, pero esa denuncia falsa es un delito. Sin embargo, la querella se puede desistir en cualquier momento. Bien, pues creo que hasta aquí hemos llegado con el tema 10 y el derecho procesal penal. Bueno, pues ánimo y a seguir estudiando. Esto es poca cosa.